Hola, buenas tardes. Qué gusto que el congreso, el curso va todo un éxito hasta ahora. Agradezco mucho a Hospitales Sin Infecciones esta invitación. Reconozco el esfuerzo como quizás la única asociación civil que vela, lucha y difunde conocimientos, no solo para personal de salud, sino también para población en general, acerca del control de infecciones o para personal no médico, el control de infecciones y la resistencia bacteriana. Pero sobre todo agradezco a todos los que están en este momento escuchando. Muchas gracias. Muchos saludos a todos desde acá. No fue posible asistir por diversos motivos, fue lo que más me hubiera gustado. Y muchas gracias porque creo que no creo, todos los que seguimos luchando, poniendo atención y queriendo aprender de control de infecciones nosocomiales y de resistencia bacteriana, somos unas personas que vamos a salvar mm, decenas, cientos y miles de vidas que estamos viendo y algunas otras que no veremos. Entonces, démonos un fuerte abrazo, un aplauso todos y empecemos esta difícil presentación. Bueno, consultaré todas estas fuentes para este tema, consultorios adyacentes a farmacia. Este es realmente un tema retador porque en general uno platica su experiencia, uno dice lo que ha vivido, siempre y cuando tenga alguna validez o algún soporte en la evidencia científica. Y, de no ser así, uno hace amplias averiguaciones en la literatura médica, este, para encontrar algo más o menos decente. Pues no hay mucho ni en lo primero ni en lo segundo. Pero aún así, verán ustedes que es un aspecto muy interesante, mucho directamente relacionado. El consumo de antibióticos en nuestro país es alto. Vemos, em, vemos este ejemplo publicado del doctor Martínez, eh, en el que podemos observar, permíteme, ya, podemos observar lo que sucedió en el COVID, ¿no? Y cómo también incluso en Google había reportes del consumo. Y fíjense las fechas, o sea, ya se había dicho que era un virus, ya se había dicho que estos medicamentos no tenían nada que ver y de todas maneras se siguieron utilizando. En la población de estudio parece que menos, pero no así en el resto de nuestro país. Entonces parece que somos gente que nos gusta usar antibióticos. Y digo somos y digo gente porque profesionales de salud o no, nos gusta usar antibióticos como lo vemos aquí, aparentemente. Los infectólogos quizás salimos un poco de esta tendencia. Entonces, bueno, ¿qué abordar en esta plática? ¿Qué tanto nos debe preocupar la atención en consultorios adyacentes de farmacia? Con números, ¿no? Y posiblemente nos preocupa mucho porque consideramos que a lo mejor el exceso de antibióticos es grande, pero no tenemos tanta información. Riesgos previstos. Solo consultorios adyacentes de farmacia, o esto es un mal de todos. Regulaciones y buenas prácticas existentes y algo en la implementación del PROA en este respecto. Bueno, ¿por qué uno elige dónde atenderse? Y esto va porque deben o no preocuparnos los consultorios adyacentes a farmacia. Fíjense ustedes, el primer motivo, el más alto, es qué tan cerca me queda, qué tan accesible me queda. No es si es bueno o no. Parece que para un consultorio no nos guiamos tanto y esto es con qué tan bueno es el médico, al menos para consultorios de primera, de consulta externa. El 30 y tantos por ciento de las personas tenía afiliación, alguna seguridad social, de todas maneras fueron a consultorio. Estos son entrevistas de personas que fueron a consultorios adyacentes a farmacia, acá. Está cerca, es barato, cuesta poco
Y bueno, los motivos más bajos eran: el horario está amplio, aunque esto es relacionado con el acceso, no debo hacer cita y pues no tuve otra opción, ¿no? Fíjense que la N es bastante grande y es una encuesta en salud, miles de pacientes. ¿Por qué no se atendió en su lugar de derecho a beneficio? Otra vez, acceso, porque no me quedaba cerca, no me quedaba accesible. En segundo lugar, calidad. Tercero, me dan cita dentro de mucho tiempo. Pero solo 20 personas, 20% de las personas no se atendieron por motivos de calidad. El resto, y aunque no nos muestra un acumulado, es muy posible que si juntamos todas esas variables, las personas que contestaron algo relativo al acceso, el porcentaje sea incluso superior al 70%. ¿En qué consultorios se atiende? En público, 51% y en privado, 48.8%. Y esto fue en el 2002. Consultorios adyacentes a farmacia aparecían entonces en el 17.7%. Fue en el 2022, dije, ¿verdad? Esta es una encuesta, bueno, no una encuesta, una recopilación de información que hicieron los periodistas de Animal Político a Cofepris, preguntando cuántos permisos se habían solicitado para abrir consultorios privados en México. Esto es impresionante. Lo que les dije hace rato fue el 2022, ¿cierto? Vean cómo esta curva va en el 2023. Cerca el doble de consultorios que se abrieron en 2022. Ya no es efecto de la pandemia. Y más de los que se abrieron en 2021. De manera tal que entre el 2020 y el 2023 se abrieron más de, ¿sí?, 20,000 consultorios en solo 3 años. Y estos son los que pidieron permiso, no los que se abrieron sin permiso. Entonces esto va para arriba. Parece que es un sistema de salud anexo, ¿no? La resistencia antimicrobiana, pues bueno, creo que aquí ya lo habrán visto en otras pláticas. Está dentro de las 10 principales amenazas de salud. 4.5 millones de personas fallecieron en 2019, 3 veces más de lo considerado por el COVID, asociado a resistencia bacteriana. Sabemos que hay una alta consultas por infecciones respiratorias virales y hay un incentivo económico. De manera interesante les voy a mostrar este estudio que tiene como primera autora la doctora Miranda Novales y es el grupo del doctor Flores Moreno, el doctor Rodríguez, la doctora López Vidal, el doctor Soto, Hernández, Solórzano, Ponce de León, el grupo que lleva trabajando bastante tiempo, más de 10 años en resistencia antimicrobiana. Entonces, lo que hicieron ellos es capacitar a personas, a estudiantes de medicina, para que simularan tener alguno de estos cuadros. E incluso tenían un script, ¿no? Para faringitis aguda, tú vas a decir que tienes dolor de garganta, tos seca, moquitos transparentes, irritación conjuntival y no tienes fiebre. Para enfermedad diarreica, dolor abdominal, heces aguaditas, 4 a 5 por día, sin moco ni sangre, un poco de náusea, no tienes fiebre y los síntomas te deben durar un día con diarrea. Y para faringitis aguda, 2 días. Infección de vías urinarias, no complicadas, síntomas de 2 días, los que conocemos ya de una cistitis no complicada, ¿no? Y este es el manejo que debió haberse dado, que era el recomendado, ¿no? Este era con el que se tenía que comparar lo que si era que lo que fuera que dieran los médicos. Sintomático para el primero, rehidratación oral para el segundo, dieta astringente, etcétera. Y estas gráficas, cerca del 90% para faringitis, diarrea, más del 80%, e infección de vías urinarias no complicada, fue el porcentaje de prescripción inadecuada. En faringitis y en diarrea fue prescripción de antibióticos, incluso con 1 o 2 días de evolución y sin fiebre. Esto es real. Si esto lo tradujéramos a la cantidad de consultas externas
que hay en México. En México se reportan 16 millones de consultas, más de 16 millones de consultas externas por infecciones respiratorias altas. Esto quiere decir que si esto se puede traspolar a estas consultas, en México estamos dando más de 14 millones de antibióticos de manera inadecuada, solo por un diagnóstico, solo para infección respiratoria alta. Esta línea punteada es el, aquí está ya, el pago día promedio. No solo estamos dando antibióticos y afectando la ecología y generando resistencia bacteriana, también estamos afectando el bolsillo, como pueden ver. Gastando, las personas gastarían en estos antibióticos bastante más de lo que ganan en un día. Ahora, por ejemplo, alguien puede ser más consciente y decirme, bueno, ahí dice faringitis, pero las demás infecciones respiratorias altas, por ejemplo, sinusitis, yo sí voy a dar antibiótico. Una sinusitis aguda. ¿Por qué? Porque luego le puedo dar mastoiditis, ya se me complicó todo. Este dato me parece curioso específicamente para este tema y para los que tenemos consulta externa. ¿Cuántas personas se necesitan para evitar un caso de mastoiditis? Piénsalo tantito. O sea, ¿cuál es el número necesario a tratar para evitar un caso de mastoiditis con una rhinosinusitis aguda? Sinusitis aguda. 3 personas, que haya 20, 100 personas. 2.181 personas tendríamos que tratar para evitar un caso de mastoiditis. ¿Y uno de absceso cerebral? 5.000, 10.000. 20.000 personas tendríamos que tratar con antibióticos para evitar un caso de mastoiditis. ¿Y cuántas personas tendríamos que tratar con antibióticos para evitar diarrea, más bien para ocasionar diarrea, para ocasionar resistencia bacteriana o efectos adversos? ¿Cuántas personas? ¿20? Por ahí quizá alguien dijo 15, 20, 8. El número necesario para hacer daño con un antibiótico es 8. Em, pero parece que no todo está en los consultorios adyacentes a farmacia. Gran parte de esto, también la responsabilidad es de los que vamos a consultorios adyacentes a farmacia. Este bonito metaanálisis, que es la prevalencia global de la autoprescripción, muestra que en América 65% de las personas se han autoprescrito antibióticos en el último año. 95% en Nigeria y una media de 43%. Entonces, no solo son consultorios adyacentes a farmacias, es un fenómeno en general global, ¿no? Como decía, es que parece que nos gusta usar antibióticos, entre comillas. De acuerdo a este estudio, el 95% de todos los antibióticos prescritos para utilización humana, 95% se dieron en la consulta externa. Este mismo estudio habla de cómo diseñar e implementar un programa de acompañamiento antibiótico, un PROA en consulta externa, y qué bueno que ya lo haya, qué bueno que exista. Lo único malo es que apenas están existiendo desde el 2022. La resistencia antimicrobiana en México tiene un impacto muy elevado. De hecho, Acinetobacter tiene una resistencia XDR, PAN-DR o de resistencia extendida ya supera el 90%. Bueno, consultorios adyacentes a farmacia, consultorios adyacentes a farmacia. Necesitamos un PROA, ya vimos que apenas están saliendo lineamientos y necesitamos ver qué lineamientos hay, qué normativa hay en México. Existe esta guía que apenas se sacó, qué bueno, y hay una guía de buenas prácticas sanitarias. Pero en esta guía no maneja mucho más está más enfocada en que el consultorio tenga regulación, que tenga permiso sanitario
a que la prescripción de antibióticos sea adecuada y no trae mucho tampoco el control de infecciones, de prevención y control de infecciones, un poquito de esto. Entonces, más bien es algo que va iniciando y está empezando con las medidas más generales. Si bien si hay un consenso elaborado en el 2023 por algunos expertos utilizando el modelo Delphi de qué antibióticos utilizar, ese consenso es poco conocido. De acuerdo a COFEPRIS, pues está prohibida la venta de antibióticos sin receta y bueno, este fue quizás algo que pudo haber detonado, sabemos, el aumento de consultorios adyacentes a farmacia. Hay escasa supervisión y cumplimiento desigual. Em, entonces, bueno, para prescribir racionalmente se necesitan protocolos, se necesita capacitación. Se necesita algún incentivo moral, económico, de algún tipo, se necesita vigilancia y se necesita un equipo comprometido. Se necesita un PROA, que para quien no esté familiarizado con el PROA, es una palabra que vamos a empezar a escuchar cada vez más, pues el programa de optimización de antimicrobianos, que se basa en estrategias para mejorar el uso de antibióticos y con ello reducir la epidemia actual de multidroga resistente. En México tenemos la ENARAM y estamos evolucionando hacia PRO. De acuerdo a varios reportes, quizás este es de los más completos de la implementación del PROA, hecho por la doctora Nay Dresser, solo 15 a 20% de hospitales tienen un PROA activo. Hospitales no incluye el consultorio. Deficiente implementación en atención primaria y consulta externa. O sea, 15-20% de hospitales y en consulta externa está todavía peor. Falta de recursos capacitados. En consulta externa, la situación global no está mejor. Algunos han iniciado algunas guías específicas, algunos se la llevan, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, pero es algo que todavía está empezando. Permíteme, están repitiendo de alguna manera. Entonces, bueno, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que necesitamos aprender. Y digo necesitamos aprender porque si vemos esta prescripción tan alta, no podemos decir que nosotros lo estemos haciendo perfecto. Aprendamos varias fuentes. Aprendamos, por ejemplo, qué virus respiratorio está circulando actualmente. La Organización Mundial, la Dirección General de Epidemiología, el INDRE, cada semana actualiza los virus respiratorios circulantes. Cada semana hace una bonita gráfica al respecto. Quizás incluir dentro de nuestra práctica, echarle un ojo una vez a la semana para ver qué virus respiratorio está circulando y aprender las características específicas de ese virus. Tiene ganglios, se siente un poco tóxico, es agudo, pues está circulando adenovirus, más probable es que sea adenovirus. Entonces ya poder convencer a ese paciente que a lo mejor no le damos antibióticos y va a ir a otro médico o se los va a autoprescribir, o como en algún estado del norte me dijeron, si el médico no le da antibióticos, él va y lo pide al veterinario, él sí le da, poderlo convencer, mira, es este virus, esto te va a pasar, esto te va a pasar y seguimos en contacto. Aquí tienes mi teléfono, pero de a los tantos días te va a pasar esto, ¿no? Aprender bien, sobre todo enfocándonos a enfermedades virales, aprender bien la sintomatología, epidemiología y consultar las fuentes que nos dicen qué virus respiratorios está circulando. ¿Es época de influenza? ¿No es época de influenza? ¿Es época de COVID? ¿No es época de COVID? ¿Cómo le da con vacunación? ¿Cómo le da sin vacunación? ¿Cuál es el cuadro clínico en cada caso? ¿Cuándo tiene POC? ¿Cuándo no tiene POC? Etcétera. Investigar y reportar sobre prácticas inapropiadas. Ahora que estoy en resistencia antimicrobiana, pues la gente viene a comentarle a uno, es que debe ver en los consultorios lo que pasa. Es que debe ver, pero nadie los ha reportado. Nadie ha dicho esta boca es mía, quizá por pena con el médico, porque lo más probable es que lo corran a él y no pase allá, pero no se reportan, aparentemente. Educar a la población siempre sobre los riesgos de automedicarse y sobre el riesgo del antibiótico. El antibiótico en general se usa para, las indicaciones no son tan amplias como en las indicaciones a lo que acude la gente en consulta externa. Educar que son una bala muy buena que puede quedar en desuso y no servir para nada si seguimos tomando antibióticos. Educar también
Siempre, siempre educar y sobre todo educar con el ejemplo en los hospitales en medidas de prevención de infecciones. No dejar de lavarnos las manos, no dejar de ponernos alcohol, no dejar de exigir un ambiente limpio y desinfectado, de seguir los paquetes preventivos y de mantenernos actualizados. Reportar también la falta de antibióticos. Tener una gobernanza en nuestros hospitales y que incluya también la consulta externa. Visibilizar en este respecto las fallas en supervisión y normativas y bueno, promover alianzas con profesionales, con colegas. Finalmente, todos somos médicos o enfermeras, o a lo mejor mamá de alguien, y todos tenemos el mismo objetivo, y que es que el paciente familiar o uno mismo se sienta bien, todo, no le vaya mal, se cure. Entonces, en ese sentido somos aliados y en ese sentido podemos seguir siendo unos con más conocimiento que otros, y hay que promover estas alianzas, incluso las alianzas con el sector no de salud, como por ejemplo, aquí las compañeras Ruth, Maribel, otros periodistas, eh, promover alianzas y capacitar desde los niños en la escuela quiero decir primaria, secundaria, desde la universidad. Usted es profesor universitario y en los temas de prevención contra infecciones no están incluidos. Usted puede incluirlos, presionar para que se incluya. Bueno, pues estas serían mis conclusiones. Muchas gracias nuevamente.